Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Llegamos al capítulo final 28, donde vamos a hablar de la resurrección. Jesús resucita. Recordemos que Jesús en estudios anteriores ya fue sepultado y que pusieron guardia ante la tumba de Jesús para evitar que supuestamente ellos, que Jesús se lo llevaran los discípulos y después dijeran que resucitó. Pues ahora vamos a ver realmente qué realmente pasó. Mateo 28, vamos a leerlo. Dice Mateo 28, yo le pido que usted tenga su Biblia a mano. Mateo 28, empezamos. Dice entonces, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Bueno, aquí, mis queridos hermanos, vemos cómo estas mujeres pues ven la resurrección de Jesús y pasamos a explicar. Dice que pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y las otras fueron a ver la tumba de Jesús. Es muy importante que vemos aquí que dice pasado el día de reposo. El día de reposo era el sábado para los judíos. Entonces, por eso el domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo de descanso obligatorio, podemos ver a Lucas 8:2, Mateo 27:56. Era, mi querido, mi querida, el amanecer del domingo. La otra María era la mujer de Cleofas y madre de Jacobo. Usted puede ver a Marcos 16:1, a Lucas 24:10 y a Juan 16:25. Dice el verso 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Podemos ver a Mateo 27:51 al 60. Dice que ese ángel removió la piedra. El ángel removió la piedra para que los que vinieran fueran testigos de que el Señor había resucitado. Podemos ver al verso 6. La piedra fue sacada de su lugar, no para que Jesús pudiera salir, sino para que los testigos contemplaran la evidencia de una tumba vacía.
sea, la piedra no la removieron para que Jesús salga, pudiera salir, porque díganme ustedes, Jesús es Dios, resucitado incluso, sino para que los testigos, así como fueron estas mujeres, puedan ver la cosa. Dice el verso 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Podemos ver a Deuteronomio 7:9, a Daniel, podemos ver a Daniel 7:9, a Daniel 10:6, a Marcos 9:3, a Juan 20:12 y a Hechos 1:10. Dice el 4, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, al verlo los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. Recordemos que la tumba había guardias ahí para que supuestamente los discípulos no se lo robaran. Dice el 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel le dijo a las mujeres, no se asusten, yo sé que ustedes están buscando a Jesús, el que murió en la cruz, como dice el verso 10, Mateo 14:27. Dice el verso 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, vení, ve el lugar donde fue puesto. Entonces los ángeles dicen, él no está aquí, él ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde se encuentran puesto su cuerpo. El ángel le dice, él no está aquí, él resucitó tal y como él lo dijo. Realmente Jesús mismo había dicho que él iba a resucitar. No simplemente es que el ángel está diciendo, él resucitó porque el ángel lo dijo. El mismo Cristo había dicho que iba a resucitar. Mateo 12:40, Mateo 16:21, Mateo 16:23, Mateo 20:19. Mire, la resurrección es doctrina fundamental del cristianismo. Si la resurrección no se predica, entonces, como que dice, ¿para qué estamos aquí como cristianos? Es la doctrina fundamental del cristianismo. El cristiano cree y está seguro, porque Cristo lo hizo, lo dijo y lo hizo, de que vamos a resucitar con él y de que él resucitó. Y usted como cristiano y yo como cristiano tenemos que creer en la resurrección. Y a usted, mi querido amigo, si realmente quiere resucitar con Cristo, debe de venir a él. Usted puede ver a 1 Corintios 15, del 1 al 20, y prueba de la deidad de Jesús. También puede ver a Romanos 1:4 y del compañerismo de su promesa. Mateo 16:21, Mateo 17:23, Mateo 20:19. En contraste con la realidad de la resurrección de Cristo, ninguna otra religión está basada en la resurrección de su líder. Hechos 2:32 al 36. Usted puede escuchar toda esta resurrección, toda esta realmente religión y todas esas cosas, pero realmente ninguna otra religión está basada en la resurrección de su líder. Mahoma resucitó. Todas estas personas que siguen han resucitado. Cristo resucitó. Mire, la tumba vacía y la transformación de los apóstoles y su celo de proclamar el evangelio solo puede explicarse por la resurrección de Cristo. Y yo le voy a volver a explicar esto. Cristo resucitó, la tumba estaba vacía. Entonces, la tumba vacía y la transformación de los apóstoles y su celo de proclamar el evangelio solo puede explicarse por la resurrección de Cristo. Los apóstoles predicaban el evangelio del Señor, hablaban de la resurrección. Usted y yo
debemos de predicar también la resurrección. Podemos ver a Lucas 24:39, a Juan 20:27. En varias ocasiones Jesús había anunciado su resurrección. Usted puede ver a Mateo 16:21, a Mateo 17:23, a Mateo 20:19. Dice el 7, que le dice el ángel a las mujeres: id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. O sea, vayan de inmediato a contarle a sus discípulos que él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que le doy. Mateo 26:32. Dice el 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, o sea, las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darle la noticia a los discípulos. Mire, dice el 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Realmente, si vemos las apariciones de Jesús después de la resurrección, a María Magdalena en el huerto, podemos ver a Marcos 16:9 al 11, Juan 20:11 y 18. También se le apareció a las mujeres cuando se iba de la tumba vacía en el huerto. Mateo 28:9 al 10, que estamos leyendo aquí. A Cleofas y a otro discípulo en el camino a Maús, pues Maús. Marcos 16:12 y 13. Lucas 24:13 al 35. A Pedro en el huerto. Lucas 24:34 y Primera de Corintios 15:5. A los 10 discípulos en el aposento alto. Marcos 16:14, Lucas 24:36, 43, Juan 20:19, 25. Se le apareció también a Tomás y a los 10 discípulos en el aposento alto. Juan 20:26 al 31, Primera de Corintios 15:5. Se le apareció a los 7 discípulos que pescaban en el mar de Galilea. Juan 21:25. Se le apareció también a los 11 discípulos en el monte Galilea. Mateo 28:16 al 20, como lo vamos a leer, y Marcos 16:14 y 18. Y se le apareció también a más de 500 desconocidos. Se cree que podrían ser en Galilea, pero eso no está confirmado. Primera de Corintios 15:56. A toda esta persona se le apareció el Señor. Ahí está, ahí hay testigos, ahí hay, ¿verdad? Cómo va rodando esto de que Jesús lo vieron ya resucitado. Usted y yo sabemos la historia de nuestro país, de la independencia. ¿Estuvimos ahí? No, no estuvimos ahí. Sabemos que hubo un padre o varios padres de la patria o personas que sí, ¿por qué? Por la historia que viene rodando. Entonces, si creemos en eso, creamos también que Cristo resucitó, porque viene de allá para acá diciendo que ha resucitado y estas personas lo vieron y así ha venido, más que creemos en su palabra. Dice el verso 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dar la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Primera de Corintios 15:7. Perdón. Juan 14:18. Entonces Jesús le dijo: no tengan miedo, corran a avisarle a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me veréis. Podemos ver a Romanos 8:29 y a Hebreos 2:11. Aquí
mis queridos, se cumple lo que dice Mateo 26:32 de ir a Galilea. Vamos a buscar a Mateo 26:32 para que usted pueda ver. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Por eso, él dice aquí, entonces en el 10 de Mateo 28:10, entonces Jesús le dijo, no temáis y da la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mis queridos, mi querida, como hemos visto aquí la resurrección del Señor, dice que el primer día de la semana, pasado el día de reposo, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel le cuenta todo esto. Ellas pueden ver al Señor y entonces el Señor claramente le dice, no tema y da la nueva a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Le da este mandato. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy para entonces realmente venir con el verso 11 del 28, donde vamos a ver el informe que da la guardia, porque ahora los guardias lo van a interrogar a ver qué ha pasado aquí. Vamos entonces a dejarlo ahí y gracias por su sintonía. Veremos el soborno de los soldados. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.